Buenas noches. La verdad es que estoy muy contento, quiero decirle, muy feliz, porque le quiero compartir que hoy Foro TV cumple 14 años y también con estos 14 años de Foro, también es la hora de opinar, cumple los mismos años. Le quiero agradecer a usted, que ha sido el que nos ha permitido seguir en estos 14 años, porque usted nos acompaña año con año en este programa que se ha destacado por tener un debate de los temas más relevantes de la agenda nacional. Aquí se siguen escuchando todas las voces, se sigue tratando de que la gente se escuche la una a los otros y tratar de darle el mejor análisis posible de la realidad nacional e internacional. Le agradezco mucho a usted y a toda la gente de Foro, de Televisa, por hacer posible este esfuerzo de análisis y debate de las noticias. Aquí ya tenemos, mire, nos mandaron un pastel, la gente del canal, terminando el programa, lo vamos a partir. Bueno, ahora vamos a chambear, vamos a entrar al tema que vamos a debatir el día de hoy. El presidente López Obrador le apostó y fuerte a lo que él llamó el rescate de Pemex como un monopolio público en todos los negocios relacionados con el petróleo. Miles de millones de dólares después de subsidios de parte del gobierno federal a la empresa pública. ¿Qué podemos decir de esta política? Para hablar de la situación de Pemex, saludo a Blanca Heredia. Blanca, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leo. Felicidades a todos los colaboradores, desde luego. Gracias, Vanessa Romero, felicidades, Leo. Buenas noches. Y nos acompaña Mariana Campos, directora general de México Evalúa. Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leo. Gracias por venir. Empecemos contigo, Blanca. Yo estoy feliz con esto de Pemex porque lo que demuestra es que a mis amigos estatistas, que el Estado tiene, la empresa pública, no funciona, Blanca. El Estado no es para meterse en actividades empresariales. No funciona. Como siempre, eres un provocador y es parte de lo que tienes que hacer centralmente. 14 años. Exactamente. Depende de cuál hablas, ¿verdad? La empresa petrolera noruega no lo hace mal y es estatal. Petrobras, la número 1 de América Latina, tampoco lo hace nada mal. Pero en México no se nos da, ¿eh? O sea, bueno, no sé por qué no podemos ser como los de Sigue siendo, por mucho, casi 3 veces en ventas, la empresa más grande del país en ventas, ¿sí? Pemex. Pero también es la más endeudada, Blanca. Está muy endeudada, pero disminuyó de manera sensible el nivel de endeudamiento y cambió la composición de la deuda cuando en 2019 arranca la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues teníamos una deuda gigantesca. Tenía Pemex una deuda gigantesca, misma que más de la mitad de ella se había acumulado durante la reforma, durante el sexenio que se hizo, la reforma energética de Peña Nieto. Sí, la endeudaron en donde mucho, supuestamente íbamos ya a salir del problema. ¿Sí? Y no solamente no salimos del problema, durante esa administración en particular se incrementó en 64% el volumen de la deuda de Pemex, el grueso de ella, deuda internacional muy cara. Adicionalmente a eso, siguió en caída libre la producción petrolera. Pues, llegando... No sabemos, Blanca. El tema es que llegó López Obrador y dijo, nosotros vamos a rescatar. Se nos olvida que la situación de la empresa petrolera nacional era realmente muy grave. Correcto. En 2019. Correcto. Esto, insisto, después de que al comienzo de la administración anterior se había ofrecido una reforma que, según esto, iba a salvar a la empresa. No pasó nada de lo que ofreció ni Enrique Peña Nieto, entonces presidente de México, ni, por cierto, las grandes petroleras, que me explican, a sabiendas de que no iba a ocurrir el boom de inversión, mintieron para lograr que pudiera pasar la reforma. Pero, ¿sí? Okay. No. ¿Y López Obrador? Y López, entonces, llega la situación en una situación tremenda. Te voy a dar el beneficio de la duda, qué horror, qué desastre. Nuestra gallinita y él dijo, llegó, lo voy a arreglar. Él dijo, vamos a cambiar de paradigma, porque primero, ese que nos vendió Peña Nieto en consonancia con la moda internacional no dio buenos resultados. Está bien. Ok, entonces vamos a adoptar otro paradigma. Okay. El paradigma es
autosuficiencia energética, seguridad energética. Ya no vamos a regresar al paradigma original de Lázaro Cárdenas y que duró hasta los años 70, en donde la misión fundamental de Pemex es producir hidrocarburos, energía para el abasto nacional. Ese fue todo el objetivo de Andrés Manuel. Termino con hay muchos problemas, es una empresa con enormes problemas. Blanca, nos ha costado más de $1 billón de financiamiento de tuyo, mío, del contribuyente para rescatar a Pemex, y Pemex no lo han rescatado. 3 elementos que sí son, me parece, valiosos y positivos que observamos en los últimos años. Ya lo mencioné, una reducción muy significativa de la deuda de Pemex. En segundo lugar, se logra detener la caída de la producción, que venía en caída libre, insisto, ¿sí? Y incluso en los últimos 2 años se aumentó un poquito, ya estamos en 1.8 millones de barriles. Muy lejos de lo que prometió López Obrador. Pero al menos detuvimos la caída, que no fue fácil detenerla, ¿sí? Y finalmente, se logró también detener una cosa increíble, siendo un país petrolero. Desde 2015 venimos siendo deficitarios en nuestra balanza comercial de petróleo general, de hidrocarburos. Desde 2015. A esto se empieza a revertir desde el año pasado. Bueno, Mariana Campos. Leo, ¿qué te puedo decir? Me parece que estamos ante una desgracia porque continúa achicándose la empresa y el patrimonio continúa siendo negativo. En efecto, ha disminuido la deuda, pero eso es solo un aspecto. Tenemos que ver el valor de la empresa. Y lo que ha pasado es que se han depreciado tremendamente los activos. Entonces, la pérdida patrimonial y de valor es grave. Esto significa que por cada peso que tenemos de activo, cuando cerró el sexenio de Peña, había $1.5 pesos de pasivo. O sea, ya estaba mal. Ya estaba mal. Eso es cierto. Es cierto, es cierto. Pero, sí, sin duda. Pero el señor dijo que lo iba a arreglar. Pero no lo arregló. Incluso se puso peor, porque por cada peso de pasivo, el día de hoy tenemos 2 pesos de... por cada peso de activo tenemos 2 de pasivo. Entonces, ha aumentado el patrimonio negativo. Ese es el fracaso de que seguimos impulsando modelos de negocio que no son no son rentables, que generan pérdidas a pesar del enorme esfuerzo. ¿Y esto de qué viene? Hay subinversión en la empresa. La empresa está en subexploración, hay subinversión y los subsidios carísimos para el presupuesto, porque han implicado renuncia en la inversión de capacitación docente, porque tenemos ahorita al cierre de 2023 un recorte impresionante en la salud, especialmente del IMSS Bienestar. Ha tenido un costo de oportunidad. ¿A qué hemos renunciado? Pues el dinero se va a pagar nada más pasivos, no a generar las inversiones que le pueden dar rentabilidad a la empresa. Entonces, esto tiene que ver con que además se ha forzado el modelo de la refinación, que lamentablemente... Es lo que más pierde. Sin considerar la nómina. Sí. De toda esta parte de refinación y transformación, ni los costos operativos, sino nada más lo que es la fábrica, digamos, el proceso de refinación, es negativo. Entonces, le estamos apostando a un modelo que genera pérdidas. Sí. Estamos dejando de invertir en lo que genera ganancias. Y además estamos financiando con renuncias enormes desde el presupuesto. Y esto es un sacrificio enorme para los mexicanos. Entonces, yo sí creo que este problema de modelo de negocio se tenía que haber atendido por un problema político que hay para enderezar a esta empresa y para ponerla en la ruta de la rentabilidad. Hay un problema político que hay que aceptar que existe. Y creo que si algo tenía la 4T, era ese capital político para poder realmente poner el modelo de negocios en forma. Vanessa, le van a entregar una bomba, así que está haciendo TikTok a Claudia o Xóchitl. Ojalá se lo entregan a Claudia porque sería de justicia divina, ¿no? Porque pues, imagínate, pobre Xóchitl, si gana, va a tener que pagar los platos rotos. Ellos lo provocaron. No. A ver, es que ya eso... Eso de decir de que la culpa... A ver, no querer ver la responsabilidad de las administraciones anteriores en la situación actual de Pemex es no querer ver nada, perdón, Leo. O sea, está bien, ya te doy... Un balance equilibrado reconoce que este país no se fundó en 2018. Y tú hablas de justicia divina,
Sí. porque va a recibir, Claudia, un Pemex. La realidad es que los números hoy, en continuación con los que está diciendo Blanca, son mucho mejores de lo que venían siendo en administraciones anteriores. No, el patrimonio creció, el patrimonio negativo. No pueden ser menores, no pueden ser mejores. Perdón, aquí tengo, no Que estoy me encanta analizando. cómo los estatistas Esta es una sangría. masacrean No los estoy números analizando- Ver solo la para... deuda es insuficiente. A ver, Bueno, venga, Vanessa. El patrimonio es el valor de la empresa. Estoy viendo con estados Sí. financieros, los últimos Sí. que tenemos, que es tercer trimestre de 2023. Lo que tenemos que decir es que esta administración recibió justamente la bomba de la que tú hablas. No Sí. solamente recibió una entidad endeudada que producía poco, pues recibió esta empresa que deliberadamente estaba siendo desmantelada a través de un proyecto transeccional que estaba entregando los hidrocarburos a empresas privadas, ¿no? A través de dos grupos de reformas, una constitucional y otra de leyes secundarias de Calderón. A ver, nada Con más todo esto- como anotación. Sí, efectivamente permitía la participación de privados, pero esos privados le tenían que dejar una tajada muy importante al Estado. Correcto. Vía, ¿cómo Correcto, se lo llama? que te perdía Regalías. era la independencia energética, ¿no? La autosuficiencia energética. Lo Pero que te ni quiero invirtieron, ni invirtieron. No se perdía, Lo que te A quiero ver. Se le dedicaron a generaba una importar fuente de gasolina. ingresos. Esta Sí. administración no empezó a rescatar Pemex desde cero, sino desde menos 40. Eso al menos lo tenemos que reconocer. Ok. Pero Ahora, estaban en puestas términos la infraestructura institucional para que generara valor la empresa, que eso yo creo que el punto clave que sí hizo. A ver. Ahora, en términos ¿Cuándo? de los ¿Cuándo? estados Ni financieros. un peso ¿no? con Peña. Sí. Nada más los- endeudamiento y más importación No, de gasolina. inversión. A ver, se que cerró la termine, llave. que Mariana, termine, no, está no, bueno. a ver, esto. no, A ver, se que cerró la termine, llave de la Vanessa. inversión y de los A ver, ingresos. uno por una, No, Vanessa. Los pasivos a corto plazo que te Sí. mencionaba, creo que el lunes, martes, Pablo Zárate, Sí, que estuvo sí, por sí, acá. sí. Hoy ascienden, bueno, el año pasado ascendían a 62 mil millones De de dólares. dólares, ¿correcto? Sí. El 50% al menos de ese monto es un concepto que se llama deuda financiera, que en Sí. realidad es que son montos que son deuda a corto plazo de administraciones anteriores que estamos pagando hoy, ¿cierto? Entonces tenemos 31 mil millones de pesos de deuda financiera. Ese mismo concepto en 2006, es decir, al final del sexenio de Fox, era de 52 mil millones de dólares. Se incrementó todavía más al siguiente sexenio, al final del 2012, con Calderón, hasta 6 mil millones de dólares. Ese concepto, que es el monto más alto de deuda financiera, lo redujo esta administración a la mitad. Eso por un lado. Por el otro lado, en la producción de hidrocarburos, si consideramos líquidos y condensados, hoy ya estamos revirtiendo la tendencia a la alza. Hoy tenemos 2 millones de barriles producidos al día, que era al menos un poquito abajo de la 1.8. meta autoimpuesta, pues con condensados dicen 2 millones. No, era es que la meta claro. autoimpuesta por esta No, administración pero está para el final del lejos, mandato. está lejos de lo que prometió. No, a ver, la Vamos a solvencia- tener- Además, la deuda que tú mencionas de Fox era en un momento donde producíamos 3 millones de barriles diarios y a $100 el barril. ver, o sea, 3,400 es para ser exactos. pues, es importante. En imagínate. 2004. wow. La dejó A ver, quebrada. es que se Importa que acabaron. son los activos. No puedes ver solo la deuda, Se tienes lo que ver los volaron activos. Fox y Sí. Calderón. ¿Qué hicieron? Está bien, está bien. A Pero ver, Se lo ver, los quemaron, activos, no. se lo me quemaron. encanta que, a ver, otra Han vez. caído, ha caído La la deuda, pero los respuesta activos de también. no haber rescatado Pemex es, uy, es que nos las dejaron espantoso. Ok, sí. No, la respuesta sí, es, la dejaron espantoso y la además están dejando peor. Estás viendo una fotografía, no estás analizando la situación como lo deberías ver, que es como una película. Esta es una etapa de transición en donde se cambió no solo la idea que teníamos respecto a Pemex, sino que estamos saneando finanzas que venían de décadas. No se están saneando las finanzas porque la solvencia es peor. Eso es muy importante aceptarlo. Yo creo que tenemos que partir de métricas justas y objetivas. Ver solo la deuda, no se puede ver las finanzas de una empresa si solo ves la deuda. Tienes que ver los activos. Los activos. Entonces, han caído los activos y los pasivos, pero los activos han caído más. Entonces, el valor de la empresa es más A ver, pequeño. para que la gente, para Esto entender. es muy importante. Si ¿sí? esta fuera una empresa privada, estaría en quiebra. Correcto. Y estaría Tendría peor que evaluada irse a de lo que concurso, hacía. a Eso es concurso cierto. A ver. mercantil y decir tenemos que reestructurar los pasivos, tenemos que hacer una reestructuración administrativa para dejar de perder, para que dejar que haya hemorragia de flujo de efectivo y volver a sanear la empresa. Y por eso el Estado la está rescatando vía Secretaría de Hacienda. Pero no inyecciones está de capital. permitiendo que llegue la A ver, es inversión. cierto, Nos ¿no? está Estoy dando la costando. razón. Es cierto que estaría en quiebra si fuera A una ver. empresa Está solamente ordinaria. pagando el endeudamiento y no está permitiendo que llegue la inversión
privada, ni está invirtiendo en ella. Entonces, esto lo que está generando es una falta de ingreso. Inversión privada. Déjenme poner sobre la mesa. Y el Estado no está complementando eso que está dejando que no lleguen los privados. TikTok le va a explotar a Claudia o Xochitl. ¿Se tiene que seguir haciendo lo mismo? A ver, las calificadoras están viendo otra cosa que ustedes no están viendo. Blanca, es un hecho que es una hemorragia para las finanzas públicas. Sí, primero, yo no estoy tan endiosada, o sea, es cierto que son importantísimas, ¿sí? Las agencias calificadoras, pero nada más no nos olvidemos, ¿sí? De cosas como que en 2009 a Lehman Brothers Sí. tenía grado de inversión AAA, Lehman Brothers, cuando un día antes de que tronara. Estaba quebrada, sí. El 80% de los bonos y todos los instrumentos y papeles, ¿sí? Que luego resultaron que eran una basura, ¿sí? Tenían grado de inversión por parte de las agencias calificadoras de riesgo. Entonces, nada más moderemos este endiosamiento de que es como la palabra divina. Moody's ya señaló y por lo tanto... No es solamente Moody's. No, pues en este caso es Moody's. Ahorita nada más es Moody's. Son varios lo que años desató todo este festival para los neoliberales, o sea, para ustedes, ¿sí? Es básicamente Moody's, pues uno de los agentes del Pero Blanca, siguiente ¿tú no quieres que se invierta en salud y en educación? Ay, desde luego, querida, tú sabes que Marco nos ha ayudado a entender eso. Que el sexenio pasado, ¿cuánto se invirtió en educación? Venía en caída así. Entonces no hay que sostener el modelo. A ver, regresemos a Pemex. De su superhéroe Peña, cuando estaba haciendo la reforma. No, pues sí, lo está diciendo que fue su superhéroe. A ver, tampoco para regresar a Pemex, por favor, en este festín neoliberal. Nos tocan los neoliberales, porque fracasaron los estatistas. ¿Qué tal? Están felices. Porque no funciona el estatismo, no funciona. A ver, déjame, resumo mi punto de vista, desde lo que alcanzo a entender de la empresa petrolera mexicana. La empresa estaba ya muy mal cuando la toma Peña. Ahí, insisto, cantando la canción del momento, que era esto de privatícese todo, etcétera, etcétera, desregúlese todo, y sobre todo lo que importa, como tú decías, es la rentabilidad y la eficiencia, se hizo una reforma muy importante. Con Peña. No logró revertir los problemas de la empresa. Llega Andrés Manuel, cambia el paradigma, a él no le interesa que sea rentable. Es muy importante que veamos que la métrica con la que tú lo estás midiendo no es la métrica que está usando el presidente. Pues ya nos jodimos. No, pues en materia de valores, en materia de valores no hay manera de definir quién tiene la razón. Entonces, ¿de valores económicos? No, de valores en general. No, porque nos va a acabar quebrando los mexicanos. Eso, ay, por favor, ese petate del muerto que llevan diciendo desde que ganó Andrés Manuel López Obrador en el 18. No, pero existe una responsabilidad sendaria y un régimen. El cambio es, ya no me importa a mí la rentabilidad, dice Andrés Manuel, lo que me importa es asegurar el abasto de energía para México. Cueste lo que cueste. Y no está. Bueno, puede ser que a ti no te guste eso. Pues es que pero nada más, si no entendemos que eso es lo que está maximizando, para usar su lenguaje. No, eso sí queda claro, eso es la soberanía energética. Bueno, entonces, eso. Tiene algunos puntos que desde mi punto de vista ha logrado, pero otras cosas que no están bien. Sí. Desde mi punto de vista, a mí me gustaría ver a Claudia o a Xochitl o a quien sea la próxima persona presidenta de México dándonos un plan que no sea ni el de Peña ni exactamente el de Andrés Manuel, porque ninguno de los dos parece haber mostrado muy buenos resultados. Ok, ya admitimos que tampoco han sido tan buenos resultados. Ninguno de los dos me parece que ha funcionado bien. Exacto. Tú decías el tema de Noruega, efectivamente, pero en Noruega hay operadores privados y lo que hicieron que fue fantástico es las ganancias del petróleo. Se van a un las fondo. pusieron a un fondo que hoy tiene $1 billón. Pero simplemente, pero inclusive un ejemplo ya te tira tu tesis de que está mal en general que sean empresas estatales. No. Yo lo que creo es que el petróleo sí debe de ser de la nación. El tema es cómo lo sacas. Yo, si viene un privado y me lo saca y me da mi renta... Y enfrenta los riesgos. Nada más hagámonos cargos que los privados que entraron después de la reforma de Peña no invirtieron. ¿Qué hicieron?
Pues se dedicaron a importar gasolina y petróleo. Porque estaba López Obrador y no les daba. Sí se invirtió, ya hay varios contratos que de hecho se retrospectivamente era culpable Andrés Manuel. Ahora, por cierto, el gran beneficiario de esto ha sido el señor Slim, que ya es socio de Pemex en sacar también petróleo. Pero, en fin, como no hay capitalismo de cuates en este país, pero, en fin, Mariana. Leo, Mariana. No, es un hecho. El festín neoliberal. Yo lo pongo de esa manera. Es un hecho que en el sexenio de Peña Nieto el endeudamiento y el ritmo de endeudamiento era insostenible. Sí. Y lo grave fue que tampoco se reflejó en un aumento de los activos similar al de los pasivos. O sea, en ese sexenio aumentaron los pasivos muchísimo y los activos también aumentaron, pero no tanto. Entonces, por eso es que hubo erosión patrimonial. Venimos en este sexenio con este modelo que nos está comentando Blanca, y lo que está sucediendo es que disminuyen estos pasivos, pero los activos disminuyen más. Sí. Entonces, eso también es erosión patrimonial y tampoco es un buen modelo, no es un buen resultado. Es que es insostenible. Es insostenible. Económicamente, yo puedo entender soberanía energética, lo que da. No, pero eso cuesta. Es que genera pérdida. Eso es lo que les choca a los estatistas de los neoliberales, que les decimos que las cosas cuestan. Y es que esto genera pérdida y tiene que ver con el modelo de refinación. Entonces, lo que sí tenemos que rescatar del sexenio de Peña fue que se crearon los vehículos institucionales para generar inversión, mayor inversión y poder remontar el problema de pérdida. Pero ¿basado en qué? ¿Basado en qué? No. Es como ya estaba todo listo para la fiesta. Ahora déjenme terminar. No llegó a terminar. Mariana, que termine Mariana y nada más dime en qué ¿con qué evidencia? Entonces, sí se crearon estos contratos. Una reforma de ese calado, por favor, es ingenuo creer que se va a llevar a cabo completamente la implementación en esos pocos años. Y lo que estuvo bien es que se abrió la puerta para la inversión porque el gobierno, México tú sabes que es de los peores recaudadores en América Latina, o sea, tiene bajos ingresos el gobierno y entonces es un sacrificio enorme el crear esas inversiones desde lo público. Por eso es inteligente hacerlo desde lo privado, siempre y cuando esas regalías se queden en lo público. Claro. Al cerrar esa puerta de la inversión, porque tú sabes que se cerraron las rondas, se le cerró el oxígeno a la empresa para crear fuentes de ingreso. Incluso creo que estas pérdidas de refinación a lo mejor podrían haber sido compensadas si ya se hubiera permitido tener rentable otro negocio y ya un tema de subsidio interno es otra cosa. Pero el problema es que se cerró ese oxígeno y entonces no hemos invertido, se deprecian peor los activos, no estamos generando los ingresos necesarios para cubrir costos y entonces traemos la situación crítica. Todo lo que el gobierno está enviando se esté yendo a gasto corriente y a pasivo, no a inversión, y entonces es como sostener a un paciente en estado de coma sin realmente atender sus causas, Leo. Muy bien. Y por eso estamos perdiendo calificación, porque no se ve cuándo esto se va a remontar. Vanessa Romero. Todos esos análisis que hacemos entre los dos bandos de la situación de Pemex se hace, como bien dice Blanca, viendo a Pemex como si uno, por un lado, fuera SASB, ¿no? Una empresa meramente lucrativa y a la que estamos teniendo que mantener todos, y por otro lado, pues un monopolio estatal que tiene que funcionar, y aparentemente tú también lo piensas así, como una empresa en donde que protege el petróleo como patrimonio nacional. Entonces tendríamos que ponernos a pensar qué pasaría. Sí, hoy tenemos aparentemente de forma muy clara qué va a pasar si gana Claudia Sheinbaum la presidencia con Pemex y qué va a pasar con Xóchitl Gálvez. Es una de las pocas cosas en las que han sido vocales las dos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si volvemos a este esquema de privatización que teníamos con Calderón y con Peña? Primero, pues, le damos vuelta a lo que ya hicimos en este sexenio y empezamos a desmantelar el Estado en favor de lo privado. Y después empezamos a desproteger los intereses de la ciudadanía en favor de los empresarios, cuya finalidad, y no es que esté mal, cuya finalidad es crear lucro. Lo vimos claramente con este conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde los precios de gas, de petróleo empezaron a escalar como locos y la mayoría de los países tuvieron una inflación energética y México fue el de las más bajas. Nuestra inflación, los subsidios requeridos para no pagar esos montos fueron de 19,000 millones de dólares, mientras que otros países que tenían empresas como las que quieres, no estatales, pagaban entre 90 y 97,000 millones de dólares. ¿Por qué a ti te interesa? A ver, yo creo que lo importante es sacar el petróleo y hacer negocio con ese petróleo. Lo importante... ¿Por qué tiene que ser una empresa pública y no puede ser una empresa privada
que te deje un rendimiento, que te deje un regalía, como en muchos lugares, en Venezuela incluso, creo que así es. Porque lo que acordamos con las últimas reformas fue que nos importaba más la soberanía energética. Y esto no es una cosa loca que se le ocurrió a Lázaro Cárdenas o a López Obrador, sino que también países como Estados Unidos llevan 70 años. Por eso, en Estados Unidos todo el mercado energético es privado. Sí, ¿Tienen un problema de soberanía energética? No, lo que ellos quieren establecer es su soberanía energética y además, lo ha dicho Donald Trump, dominio energético, y así es como planean. Pero puros también. Privados son. No ha aumentado la producción. Sí, pero ellos, están en un papel diferente. Por ejemplo, pensemos en Greg Abbott, el gobernador de Texas, como está amenazando en cerrarnos la llave del gas natural si no cooperamos con ellos en su política migratoria. Ya me imagino qué pasaría si estuvieran eso Bueno, está bien, no sé si no lo van a hacer o no, pero es una forma de control. No puedes entregarle petrolíferos a los extranjeros. Pero tenemos que preguntarnos a qué estamos renunciando por eso. Está bien, pero entonces... Y eso creo que es una pregunta muy valiosa y muy legítima, porque estos subsidios a Pemex, que ahorita en este sexenio llevan $1 billón de pesos. Más de De manera directa. Sí. Más aparte, lo que se ha perdonado del derecho a utilidad compartido. Que le acaban de volver a perdonar. Exactamente. Sí. Tenemos caída en ingresos petroleros de 30% en 2023. Esto ha afectado, toda esta renuncia de derecho a utilidad compartida que se ha hecho sin preguntarle al Congreso, de manera discrecional, lo cual para mí creo que hay que revisar la Constitución, porque el Congreso es quien tiene las facultades de aprobación de los ingresos y de los gastos. Entonces, estamos haciendo esto de manera discrecional. No se le está preguntando obviamente nada a los estados, pero hay una bolsa que se reparte a los estados y se ha afectado tremendamente esta recaudación participable porque el gobierno federal decide discrecionalmente perdonar esto a Pemex sin sustituir con ingresos tributarios. Algo que nos está haciendo una mezcla muy mala, es decir, le perdono a Pemex, renuncio a ciertos ingresos petroleros, gobierno federal, pero al mismo tiempo tampoco quiero hacer una reforma fiscal. Y entonces traemos un déficit en las finanzas públicas que ha roto récord de 30 años. Y por primera vez, el gasto federalizado al cierre de un sexenio va a ser menor que al inicio. Muy bien. Esto cómo ha afectado. Me queda una ronda, 1 minuto cada una. Empecemos con el festín estatista. Empecemos con el festín estatista. No, déjame echarme un poquito para atrás y simplemente compartirle a nuestro auditorio la importancia, creo, de pensar desde dónde analizamos y vemos las cosas. Sí. Si mi criterio más importante para juzgar a una persona es la belleza, por ejemplo, pues estaré evaluando ciertas cosas como positivas y como negativas. Si lo que estoy evaluando es su salud, como el valor máximo a tutelar, pues será distinto y a veces incluso se podrá ver desmejorada la persona en términos de belleza porque está atendiendo algún problema de salud. Esa es la primera cosa que quiero simplemente decir. No estamos hablando a partir de un mismo marco valorativo. Ustedes están hablando desde un marco valorativo que privilegia la rentabilidad y la eficiencia, misma en la cual, por cierto, su santo patrono Peña Nieto no tuvo éxito. En segundo lugar, cambió el paradigma. Ya no estamos con el presidente Andrés Manuel López Obrador en privilegiar esos mismos valores. Ustedes están en desacuerdo, nada más sí darse cuenta que no está él operando con base en sus mismos valores. Son distintos los valores. Y termino recalcando lo que ya había dicho en mi intervención anterior. Me parece que ninguno de los dos nos entrega en sus propios términos suficientemente buenos resultados, por decirlo menos. ¿Sí? Pero ¿verías un modelo mixto entonces? Yo creo que sí, ya no está de moda ahora en México, por buenas razones creo en parte, pero sí creo que habría que mirar un poquito qué hicimos bien o qué cosas se han hecho bien en los dos periodos. Me cuesta muchísimo trabajo ver qué es lo que se hizo bien con Peña, pero debe de haber algo, ¿sí? A ver, encontrar qué cosas son rescatables de los diferentes experimentos y de algunas experiencias internacionales que nos puedan ser provechosas. Claro. Sobre todo, a mí me parece, pero por favor, díganme que no sé, pero me da la impresión simplemente por sus resultados, Petrobras, me parece que hay algo que hicieron. No, a ver, bien. ¿quieres un modelo Aramco, el de Saudi Arabia? El petróleo es de los príncipes ahí, ¿no? Sí, pero creo que es tan diferente a Arabia Saudita que México. Bueno, entonces. Sí, no, pero es que es un tema. No, pero si no te ocupas de la economía política en conjunto, pues no. ¿No? Pero, en fin, simplemente esa sería mi posición. Ya hasta cotiza en bolsa Aramco, imagínate. Son privados, pero les dejan una lanotota. Yo sí le tengo un enorme cariño a nuestra
gallina de los huevos de oro. Oh, ha ya estado salió. muy Sí. maltratada. Cantemos Esa la gallina. internacional, compañero. No. Cantemos el himno nacional y de aquí a 40 años mínimo vamos a seguir necesitando nosotros y el resto del mundo petróleo. Entonces más vale que cuidemos a la gallinita. Pues es que la gallinita ya está bien. Pero hay que bien cuidarla, flacona hay que y, en fin. cuidarla. Un minuto. Sí, mira, yo creo que lo más importante es que la empresa genere valor, que se mantenga siendo el gobierno, pero que salga a flote, que genere ingresos y rentabilidad, para que no seamos los mexicanos los que tengamos que renunciar a servicios públicos y a beneficios en materia de seguridad, salud y educación por sostener una empresa que está generando pérdidas. Me parece que sí es importante la responsabilidad hacendaria y hacer el mejor uso del dinero público. En ese sentido, tendríamos que repensar el modelo de negocio de Pemex y su gobernanza, porque finalmente, ¿cómo se están tomando decisiones? ¿Por qué no se mejora esa toma de decisiones que puede impactar el modelo de negocio? Hay un problema de fondo en la gobernanza. México Alúa tiene muchas propuestas y cerraría diciendo que el problema quizás no es que sea estatal, sino que no tiene el modelo de negocio y de toma de decisión adecuada. Otras empresas exitosas en el mundo estatales sí tienen mejor gobernanza y llevan a mejores resultados. Un minuto. A ver, por supuesto hay que mejorar la situación financiera de Pemex, hay que engordar la gallina, pero sí creo que tenemos que analizar en justicia cuál es la situación actual, la fotografía actual que estamos viendo, y aquí quiero hacer referencia a una entrevista de uno de los tuyos. Por ahí de 2019, mayo de 2019, le hacían una entrevista a José Ángel Gurría cuando era secretario general de la OCDE todavía. De los míos. Entonces, El festín neoliberal. y entonces lo que Bueno, ahorita debe de estar así, José Ángel. Y él se reconoció como uno de los responsables, reconocía cómo ordeñaban hasta el 70% de los ingresos de Pemex, Sí. mientras por el otro lado le metían deuda. Entonces, vamos a ser justos con el análisis, porque apenas va una administración de rescate después de haber desmantelado prácticamente la Muy bien. producción petrolera. Oigan, es un privilegio tener Permíteme a tres mujeres una cosa, inteligentes. un anuncio para que se equilibren en la audiencia su punto de vista. Un excelente programa de mi querido Hernán Gómez, ¿sí?, en su canal, que se llama Los Problemas de Pemex, una entrevista al director actual de Petróleos Mexicanos, que me parece que es muy interesante, Pues para al vamos a menos ver. tener, digamos, un contrapunto. La voy a Y ver. que consulten los análisis de México Evalúa para también ser Exacto. balanceados con toda la Un evidencia sobre privilegio este tema. tener a tres Gustazo y mujeres felicidades como a Leo Gracias, Zuckerman gracias, y a Foro TV por su cumpleaños. Gracias. Vamos a hablar con Kenneth Smith de un caso exitoso que es la relación comercial. Los malditos neoliberales abrieron la economía, se integró a Estados Unidos y resulta que ahora somos el principal exportador de productos a Estados Unidos. Malditos neoliberales. Regresamos.